No podemos sanar sin perdonar nuestro pasado, es decir, sin haber hecho las paces con él. Y justamente así, poder vivir en paz a pesar de nuestra historia y de nuestro pasado. El pasado es todo ese cúmulo de experiencias de vida que hemos tenido que nos han marcado. Y ese pasado lo llevamos cargando en el cuerpo. El cuerpo se convierte en ese espacio, en ese lugar donde todo ese pasado habita, pero también nos atormenta. Y la mejor manera de poder hacer las paces con ese pasado y dejar de cargarlo es haciendo un trabajo emocional a través del cuerpo. La vida emocional depende de la movilidad del cuerpo, de poder soltar esas tensiones, de poder soltar todo eso que nos lastima, todo eso que nos tortura y todo eso que nos hace vivir en un no bienestar. ¿Te gustaría aprender a soltar y hacer las paces con tu pasado? Quédate conmigo y te diré cómo hacerlo. ¿Cómo estás, querido escucha? Me da mucho gusto poder saludarte de nueva cuenta en este espacio, tu espacio, un lugar creado para la reflexión, para el análisis, para la sanación y para todo lo relacionado a la psicología, la psicoterapia y sin olvidar nuestro objetivo principal, la prevención hacia la violencia. El día de hoy vamos a platicar acerca de lo que es el trabajo emocional a través del cuerpo. Porque sí, existen muchas corrientes psicoterapéuticas, existen muchas modalidades de dar una psicoterapia y una de ellas es el poder trabajar la emoción a través del cuerpo. Si te gustaría conocer y aprender más acerca de cómo hacerlo y sobre todo de conocer los beneficios que el trabajo emocional o la terapia psicocorporal tiene para tu cuerpo y para tu salud y tu bienestar, quédate. Pero antes de eso, me gustaría poder compartir contigo la historia del día de hoy. Así que, sin más, te invito de nueva cuenta a que te tomes un pequeño momento para ti, para que con tu presencia y con tu escucha me ayudes a transitar la historia del día de hoy. Momentos de conexión y sanación con mi cuerpo. Así han nombrado a este relato anónimo. La ansiedad se ha presentado de forma leve en los días en los que me ha tocado vivir así. Hubo momentos en los que no sabía qué hacer porque sentía desesperación. Era un sentir de qué hacer o qué hacer sin saber qué, simplemente la necesidad de hacer algo. E incluso en los días en los que sentía demasiada hambre. Evidentemente, ese sentir que genera la tan conocida ansiedad no es agradable, más cuando no se sabe cómo actuar. Es un desequilibrio en todo. Pero un día intenté poner atención a mi respiración. Había leído que respirar de manera consciente ayuda en varios aspectos, así que lo puse en práctica y gracias a Dios funcionó. Con el tiempo comencé a poner en práctica más cosas de las cuales iba investigando, leyendo y aprendiendo. Comencé a cuidar más mi alimentación. Empecé a ir al psicólogo, a tomar clases de danza, de yoga. Comencé a meditar, a orar y así comencé mi búsqueda por actividades relajantes. Me metí a talleres de todo tipo, de aromaterapia, de manualidades, de educación emocional, psicoterapéuticos, de desarrollo personal, probé la ASMR, los sensoramas,
los cuencos tibetanos, y así me fui sumergiendo en un mundo de sanación, de todo tipo. Tomé muchas terapias, seguía con mi psicólogo, con la nutrióloga, la fisioterapeuta, la acupuntura y demás talleres, hasta que llegué a la terapia psicocorporal, y lo que pude experimentar en ella es algo complejo de poder poner en palabras. Si tuviera que hacerlo, creo que las únicas que podrían ayudarme a definir esa experiencia son liberación, conexión y disfrute. Con los ejercicios de esta terapia pude liberar mi cuerpo de una enorme carga de tensiones, malestares, dolores crónicos y musculares, de los cuales simplemente la gran mayoría antes no se iban, y con los cuales aprendí a vivir por muchos años. Una vez libre de todas esas cargas, sentí que había renacido y que tenía un cuerpo nuevo, o por lo menos una hoja en blanco, en la cual podía escribir una nueva historia. ¿Qué tal te ha parecido el relato de este día, querido escucha? ¿Te has sentido identificado? ¿Has también probado muchas terapias, muchas actividades o hacer muchas cosas para poder liberarte de la ansiedad o de algún malestar o de algún dolor físico, emocional o una mezcla entre ambos? Bueno, si te ha pasado así y no le has todavía encontrado ese algo como que haga que todo embone y que el bienestar logre manifestarse, entonces te invito a que pruebes la terapia psicocorporal. Esta es una modalidad de terapia que permite realizar un trabajo emocional a través del cuerpo. Y te preguntarás, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Y cuál es el sentido de esa terapia? Bueno, para eso primero me gustaría poder explicar lo siguiente. Hay que tener en cuenta que los seres humanos somos una unidad, es decir, estamos formados de muchas partes. Tenemos una parte física, otra mental y otra psíquica. Tenemos en la parte física un cuerpo, órganos, tejidos, músculos, tendones. Tenemos este maravilloso cerebro. Todo eso conforma nuestra parte física. Tenemos la parte mental, que son todos esos procesos cognitivos, lo que pensamos, lo que creemos, lo que recordamos, cómo percibimos la realidad. Todo eso que está afuera y que después lo procesamos para poder integrarlo. Bueno, todo ese proceso de poder integrar las vivencias y experiencias externas, todo eso corresponde a los procesos cognitivos, a lo que pasa en nuestra mente. Y tenemos esa parte psíquica. Nuestra mente funciona gracias a nuestro cerebro, pero en la parte psíquica no la podemos identificar en un órgano. Funciona gracias al cerebro también. Pero la parte psíquica es esa parte interna, que está muy profunda, que va más allá del cuerpo, que va más allá de los procesos mentales. Ese algo que sabemos que está dentro de nuestro interior y al que principalmente le duelen todas esas experiencias que tenemos, principalmente las que nos han marcado con dolor o con emociones no gratas, de impotencia, de humillación, de frustración, de violencia, todo eso. ¿Y cómo podemos nosotros conocer o saber dónde o de qué manera funciona nuestra psique? Bueno, todo eso es gracias también a nuestro cuerpo. El único lugar y el único espacio en donde nuestra mente, es decir, todos los procesos que existen en nuestra mente, inclusive todos los procesos psíquicos, esos procesos psicológicos, todos pueden coexistir
en un solo espacio y lugar que es nuestro cuerpo, en nuestros órganos, en nuestros músculos, y funcionan o tienen su manera su mecanismo de descarga pues a través de todos esos procesos fisiológicos, orgánicos, biológicos que tenemos. De ahí es de donde la terapia psicocorporal va tomando ese sustento. ¿Por qué? Porque todo se basa en esa conexión entre la mente, entre lo que pasa en nuestro mundo interior psíquico y cómo todo eso se expresa y se manifiesta no solo en nuestras conductas, sino también en nuestros procesos fisiológicos y, claro, principalmente en los síntomas, en los dolores, en los malestares físicos que se generan, producto de esos procesos orgánicos, biológicos, fisiológicos. La terapia psicocorporal, lo que se hace en una sesión de terapia psicocorporal es trabajar a partir de las fascias de los músculos, que son estos tejidos que envuelven, que encapsulan, que recubren al músculo. Como las naranjas, cuando les quitamos la piel y queda como ese tejido blanco. Bueno, nuestros músculos también tienen un tejido blanco que se va endureciendo y que ayuda a que el músculo se mantenga en una posición, en su posición natural, la que necesita para poder sostener el cuerpo y para poder hacer que el cuerpo tenga esa movilidad natural. Para eso, o principalmente esa es su labor de las fascias. Pero cuando tenemos o vivimos ciertas situaciones que desencadenan procesos emocionales, procesos psicológicos, es decir, cuando vivimos algo que nos hace sentir una emoción, hay que recordar que las emociones se expresan en el pensamiento, es decir, en nuestra mente, pero también en nuestro cuerpo, en las sensaciones y en las acciones. Así que cada vez que sentimos una emoción, el cuerpo se prepara para actuar esa emoción y es ahí donde entran los músculos. La situación o la problemática podría comenzar cuando reprimimos la acción emocional, es decir, cuando reprimimos la manifestación de una emoción y no la actuamos. Es decir, solo la pensamos, la sentimos y como que la traemos rumiando en el cuerpo, pero no la culminamos con una acción. Entonces el cuerpo, el músculo se prepara para actuar, pero le reprimimos esa acción y por consecuencia lo que generamos es que nuestro cuerpo comienza a tener contracturas musculares de origen emocional, es decir, generadas por un proceso fisiológico que se generó a su vez por una emoción, es decir, por un neurotransmisor que nuestro cuerpo segregó para que nuestro cuerpo hiciera algo, ¿no? Un ejemplo de esto es como cuando los niños cuando están chiquitos y hacen un berrinche y entonces patalean y gritan y se mueven. Ellos patean, ellos golpean, ellos muerden, ellos gritan. Ellos están llevando sus emociones a la acción. Claro que cuando son pequeños, ellos no saben si lo que están sintiendo es enojo, tristeza, frustración. No lo saben. Solo se dejan guiar por la naturaleza de su cuerpo, que les dice que lo que están sintiendo es tan fuerte que tienen que hacer algo. Lo mismo ocurre con todas las emociones. El enojo, la ira, la frustración, la ansiedad tienen mecanismos de acción que nos van a llevar a actuarla y equivocadamente cometemos el error de reprimir esa acción y de esa manera vamos llenando nuestro cuerpo de tensiones musculares, de contracturas musculares que van cambiando la estructura de nuestro cuerpo y que a la larga, como consecuencia, van generando dolores crónicos, malestares, incapacidad para poder respirar correctamente. Porque, por ejemplo, la ansiedad
tiene su propio mecanismo de acción y lo que se espera, lo que nuestro cuerpo está esperando que hagamos al sentir ansiedad es que actuemos, que tomemos una acción defensiva, de defenderte o de prevenir una amenaza, de poder cuidarte, resguardarte de una amenaza. Y claro que esa acción, ese mecanismo, como consecuencia, pues va a generar que nuestro cuerpo se prepare para esa acción defensiva y principalmente en nuestra respiración, como lo explicamos en capítulos anteriores. Cuando ese cúmulo de experiencias de ansiedad son muy grandes y no actuamos esa ansiedad, todas esas contracturas musculares en el pecho, en el diafragma, en la espalda, van generando que no respiremos adecuadamente. Y a su vez, el no poder respirar de la manera correcta va haciendo que la ansiedad vaya incrementando. ¿Se dan cuenta? Es difícil decir, como dice el dicho, que fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Por qué? Porque la unión que tenemos entre cuerpo, mente y emoción es tan estrecha que es difícil poder identificar dónde termina una y dónde comienza otra. Por eso es que el trabajo emocional con el cuerpo siempre es una muy buena alternativa para poder justamente tener una adecuada gestión de nuestras emociones, para poder disminuir el malestar de ciertos síntomas, de ciertas alteraciones psicológicas, psíquicas, psiquiátricas, y poder de esta manera irnos acercando cada vez más al bienestar emocional. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría probar y conocer más acerca de la terapia psicocorporal? Seguramente también te estarás preguntando, bueno, ¿y cómo se hace? Es una terapia como muchas otras, en las que se platica, se habla, se expresa con el diálogo las vivencias, pero también se le permite al cuerpo poder expresar esa emoción que fue reprimida. Y de esa manera, con ejercicios musculares, con movilizaciones, igual de estas fascias, se va ayudando al cuerpo a poder liberarse de esas tensiones, a poder ir descontracturando justamente los músculos, a poder ayudarlos a que puedan regresar a su posición natural y sobre todo a que se pueda integrar lo que se vive con lo que se siente, con lo que se piensa. Qué complejo, ¿verdad? Eso es lo que hace la terapia psicocorporal. Que tú no tengas que pensar solamente o sentir sin pensar, o pensar sin sentir, o no actuar, o actuar pero sin pensar y no sentir, porque generalmente los seres humanos somos así. Es como que sí podemos con todo, pero no con todo al mismo tiempo. Y se vuelve muy complejo para nosotros poder pensar, sentir y actuar nuestra emoción, todo a la vez. Generalmente eso es lo que más nos abruma. Lo complicado que es sentir ansiedad o enojo o frustración y a la vez, o sea, pensarla, sentirla con el cuerpo y además actuar, hacer algo con esa ansiedad o con ese temor o con ese miedo. Pero la terapia psicocorporal nos ayuda a poder integrar, para poder ir aprendiendo a poder pensar, vivir una situación, tener pensamientos acerca de esa situación, tener emociones acerca de esa situación y poder actuar acerca de esa situación. ¿Qué te parece? En mi opinión, creo que cuando tenemos o cuando hablamos de la libertad emocional es justamente cuando podemos poner todas nuestras habilidades humanas para poder tener este proceso de poder pensar, sentir y actuar
con conciencia y con libertad. La libertad emocional o la libertad, la única que hay, es interna. Y somos congruentes con esa libertad cuando justamente podemos pensar, sentir y actuar todo al mismo tiempo y de una manera sana, liberadora, que nos pueda acercar al bienestar emocional. Ese es el trabajo emocional con el cuerpo y ayuda muchísimo a las personas principalmente que tienen ansiedad, que tienen enfermedades crónicas, que tienen dolores crónicos, que tienen enfermedades físicas, psíquicas, mentales, emocionales, con las que van a vivir mucho tiempo, tal vez toda su vida, y que la terapia psicocorporal les va a ayudar en ese proceso para poder generar un mayor bienestar en esa gran unidad que es todo su cuerpo. También para las personas que han sido sujetos de violencia, de operaciones, de situaciones que de alguna manera les generen síntomas y manifestaciones en su cuerpo, como dolores, malestares físicos, tensiones, presiones. Para ese tipo de síntomas y de trastornos de la personalidad es que también está creada la terapia psicocorporal. Este ha sido el capítulo del día de hoy. Espero que esta información te haya sido útil, que te ayude y sobre todo que te dé un nuevo panorama para poder transitar de manera distinta o desde otro lugar esos malestares, esos dolores, esos sufrimientos o esas situaciones que en algún momento vamos llevando como una carga porque a lo mejor ya hemos intentado muchas cosas y de todo eso aún no encontramos esa pieza que haga que todo tenga un clic y un sentido. Yo soy Amelia, te invito a que le ayudes a tu cuerpo a sanar. Te invito a que pruebes el trabajo emocional con el cuerpo. Te invito a que pruebes la libertad de pensar, de sentir y de actuar sin miedo a tener que hacerlo todo al mismo tiempo, sin miedo a lo abrumante o lo intenso que eso pueda ser, sin miedo a experimentar la plenitud y la libertad de expresar lo que sientes, lo que vives, lo que piensas. Esto ha sido con amor para tu alma. Y si ya estás suscrito al canal, ¿qué esperas para darle like? Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para suscribirte? Ayúdame a compartir esta información para que llegue con más personas, especialmente para aquellas a las que esta información o esta modalidad de terapia les pueda ofrecer una nueva alternativa a sus circunstancias de vida, para que puedan acercarse desde otra posición al bienestar emocional. Te agradezco tu presencia y te mando un abrazo muy grande.